Venga, pues como decíamos al principio, este es un examen, es una adaptación del examen que ponemos ahí, del Consorcio de Bomberos. Y, bueno, habéis visto que tenemos un enunciado en el cual, pues bueno, se deciden adquirir unos trajes ignífugos, ¿vale? Unos trajes de intervención. Se acuerda, bueno, pues iniciar el expediente de contratación, ¿no? Para que se informe sobre el tipo de contrato, procedimiento, etcétera. Nos dan el presupuesto en vigor, nos dan los recursos corrientes y, bueno, pues nos dan, se abre los sobres económicos en la mesa de contratación, hay 3 ofertas y esto nos sugiere las preguntas que veis aquí, ¿no? En primer lugar, vamos a ver el tipo de contrato. ¿Qué tipo de contrato habéis puesto? Venga. Hombre, esta pregunta no tiene mucha historia porque evidentemente estamos ante un contrato de suministros, ¿vale? Lo veis aquí en el artículo 16.1 de la Ley de Contratos. Acordaros que los que tienen por objeto son suministros, los que tienen por objeto la adquisición de productos o bienes muebles, ¿vale? Entonces hablamos aquí de ese suministro que veníamos ahí. Hay más especialidades, pero básicamente adquirir unos guantes especiales de protección, esa adquisición está dentro de estos contratos nominados que veíamos y que son los contratos de... Respecto a la aplicación presupuestaria, ¿qué me habéis puesto? Bien, aquí en la aplicación, alguno ha visto en el capítulo 6. Yo en el capítulo 6, Mireia, no lo veo porque entiendo que los guantes no tienen una vida útil superior al año, no son inventariables, ¿no? Que sería un poco la cuestión que ponemos. Básicamente, siguiendo la orden, la 3565-2008, que sabéis que es la estructura, pues nos encontramos con la política de gasto 13. Acordaros que la aplicación presupuestaria o la partida presupuestaria para nosotros es la conjunción de la clasificación por programas y la clasificación económica. Y aquí tendríamos el desarrollo de la política de gasto 13, que ya veis que habla aquí de la 136. ¿No? Servicio de extinción de incendios. Por tanto, yo creo que no ofrece mayor duda. En cuanto al otro, estaríamos en el artículo 22 y habríamos del concepto 221, pero ya tenemos el concepto, ¿vale? El subconcepto 22104, que habla de vestuario, otras prendas y tal. Por lo tanto, sí que propongo o proponemos la aplicación 136.22104, ¿vale? Bueno, ya que estamos ahí, no me he resistido a poner esto para ir estas cosas, pues irlas practicando, ¿vale? Bueno, ahora entramos ya en arena contractual, si queréis, más un poco así de enjundia, y dentro de la pregunta vamos a empezar al revés, ¿no? Nos preguntan por el procedimiento de adjudicación a seguir, la adquisición y demás, y el procedimiento, pregunta, está sujeto a regulación armonizada. ¿Qué me habéis puesto a este respecto? A ver, aquí la cuestión es que tenemos que calcular el valor estimado. Dos cosas aquí, o dos magnitudes tenemos que conectar aquí. El presupuesto base de licitación, ¿vale? Y el valor estimado del contrato. Entonces, primero, ¿cuál es el presupuesto base de licitación? Pues, hombre, ¿qué ocurre? Que aquí os lo he puesto desglosado. Estamos acostumbrados a que nos den una magnitud. No, aquí son 100 unidades a 2.500, son 250.000. Esto sería el presupuesto base de licitación. Es el precio al que yo voy a dar. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, es decir, lo que nos encontramos es que al presupuesto base de licitación, acordaros que estamos en el 100.1 de la ley de contratos, lleva el IVA y el valor estimado no lleva el IVA. Entonces, a 2.500% lo dimos entre 1,21 y nos da la base. ¿De acuerdo? En ese caso, pues si nos vamos al artículo 21 de la Ley de Contratos, donde establecen los umbrales para el contrato de servicios, vemos que habla de valor estimado sea igual o superior a 215.000 euros. Como siempre, nosotros en el ámbito local
aplicamos los 215. ¿Por qué? Porque la letra A, que habla de 140.000 euros, se refiere al Estado, organismos autónomos, entidades gestoras de servicios comunes de la seguridad social, ¿vale? Entonces, no habla aquí. Entonces, comunidades autónomas y corporaciones locales, entiendo que aplicaríamos, a menos a corporaciones locales, la letra B, 215. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a que al estar establecido un valor estimado por debajo del umbral del artículo 21, ¿vale? Pues no está sujeto a regulación armonizada. ¿Qué esperabais? ¿Que todos iban a estar sujetos a regulación armonizada? No está sujeto a regulación armonizada. ¿Y esto qué ocurre? Pues que es importante. Tenemos que tener muy claros el concepto presupuesto base de licitación y el concepto valor estimado. ¿Vale? Entre otras cosas porque el valor estimado nos implicará, por ejemplo, el procedimiento que vamos a ver. Y esto nos lleva de cara a la siguiente cuestión. Claro, si ya no lo hemos calculado bien, vamos a ir para atrás. Porque ahora nos vamos a calcular en el procedimiento de adjudicación y vamos a decir 131.2 de la ley de contratos, aquí lo habéis dicho bien, ordinariamente, usar el procedimiento o el restringido. Claro, como el valor estimado del contrato es mayor a 140.000 euros, solo podremos usar el procedimiento ordinario abierto. Y yo indicaría, porque de los datos del supuesto no se infiere que pueda ser el restringido. Acordaros siempre dejar esas muletillas, esas, ¿sabes? Esas miguitas que vamos dejando ahí y que le indica al tribunal que sabemos lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Bueno, ahora lo veremos. Es decir, el procedimiento, pues seguiríamos el régimen normal del artículo 116. ¿Qué ocurre? La única salvedad que yo diría aquí es que al ser una cuestión, unos guantes que son ignífugos y que tienen tal, le podríamos añadir un poco de chicha, si queréis, a decir que en el pliego de prescripciones técnicas haya que hablar de las etiquetas o de las características técnicas que tienen que cumplir los guantes. Porque seguro, es decir, seguiríamos el procedimiento ordinario, lo único que, diciendo que en el pliego de cláusulas administrativas particulares, de las prescripciones técnicas, ¿vale? Habría que añadir las características técnicas a través de etiquetas donde se fijen los requisitos de los guantes, porque vale cualquier guante para ser bombero, vale el guante que hemos visto necesario. Acordaros también, que eso es importante, por eso lo hemos mezclado, no sé aquí lo que habéis puesto, ¿vale? Porque claro, el 159, cuando habla del procedimiento abierto simplificado, dice que su valor, habla de aquí de contratos de obra, suministro y otros, que su valor estimado sea igual a 2 millones para las obras, dice, y en los contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea inferior a las cantidades establecidas en el artículo 21.1 letra A. Claro, el 21.1 letra A no es el que hablamos de Sara, ¿vale? El umbral que pide es la letra A. Entonces vamos a los 140.000. Por eso ponemos 140.000 y no 215. Porque en la pregunta, en la parte primera de esta pregunta, preguntábamos si estaba sujeto a regulación armonizada y entonces ahí teníamos que ir a la letra B porque no se aplicaba la letra A. Pero sin embargo, dices, ¿y esto lo pueden poner más complicado? Pues oye, yo creo que lo intentan, pero bueno, es así. Y cuando vamos al 159 para ver si es abierto simplificado, la ley no dice al umbral SAR, dice, nos remite a la letra A, tanto en servicios como en suministro. Y en el contrato de obras te pone un importe. Por tanto, claro, ¿no? Vimos el otro día cuando decimos, oiga, el anterior era simplificado, sumario. No, a ver, en este caso, el sumario o súper simplificado no, ¿vale? Porque por importes esto no, ¿vale? Pero aquí ya acordaros que estábamos ahí en esto. ¿De acuerdo? Esto lo habéis visto.
Sí. Yo he entendido que el valor unitario llevaba el IVA, claro. En 2.500 ya lleva el IVA, porque es una unidad del presupuesto base de licitación. ¿Vale? Incluso se puede, a ver, que lo que os digo siempre, a ver, no hay una relación, el supuesto daba un poco de, es decir, ahí está como estaba en el supuesto. Es decir, lo que yo digo es que si tú crees que ese 2.500 no lleva el IVA, pues tú dices, entiendo que no lleva el IVA y también te lo tienen que valorar. La cuestión es que tú sepas de qué estás hablando. ¿Vale? Entonces, si tú vas al presupuesto de basalización, dices, son 2.500 más IVA. Bueno, pues lo puedes entender así. ¿Vale? Yo entiendo que no. ¿Por qué? Porque hablamos de precios unitarios. En este caso, pues estamos hablando de presupuesto base de licitación. Y en este caso, presupuesto base de licitación, ¿vale? Sería pues el que llevaría esto, el IVA. Pero, es decir, lo revisamos después. Pero que si tú lo pones de otra manera, mientras que tú digas, oye, no se infiere del supuesto otra cosa, pues lo que sé, todo es discutible. ¿Vale? Lo importante es que tú demuestres al tribunal que tú sabes que el valor estimado no lleva IVA y que el presupuesto base de licitación sí lleva IVA. Entonces, luego, en un sitio normal, pues no te lo valorarán, pues lo han entendido así o son interpretaciones, pero yo quiero que nos quedemos con eso, que sepamos el porqué. Por eso es importante motivar, porque claro, también es ordinario el restringido. Entonces tienes que decir, ya, pero del supuesto no se infiere que pueda ser restringido, luego ya parece que sabes que es el restringido. O sea, estas cosas son las que tenemos que ir cuidando con los casos prácticos, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, nos metemos un poquito aquí con esto, porque esto sí me interesa. Esta pregunta la he metido yo. A ver, ¿qué naturaleza tiene la providencia de inicio descrita en el enunciado y en qué fase del procedimiento la situarías? Vale, hemos visto aquí más o menos, vamos a ver un poco lo que he puesto. Bueno, en primer lugar, os he puesto esto porque esta semana, con las dudas que me habéis planteado sobre los actos de trámite, bueno, pues bien, acto definitivo, que he visto un poco de lío, ¿vale? He visto un poco de lío en esto. Entonces, bueno, digo, vamos a analizar esa providencia de inicio, qué vemos o qué consideramos que es. En este caso, el enunciado dice, el presidente dicta providencia de inicio disponiendo que se informe sobre el tipo de contrato, procedimiento de adjudicación a seguir y para la adquisición y el órgano competente. Claro, esto lo que decíamos es que para mí la providencia es un acto administrativo, ¿vale? Es un acto administrativo. ¿Por qué? Porque acordaros de lo que decía Zanovini, cualquier manifestación de deseo, voluntad, juicio o conocimiento de una administración pública en el ejercicio de funciones públicas. Pero claro, ¿este acto qué es? Pues es un acto de trámite pues que no es cualificado, ni decide sobre el fondo, ni afecta de hecho a otros particulares, ni puede causar prejuicio y indefensión. Es decir, no puede ser impugnado, ¿vale? Salvo dentro de la resolución final. Esto es un poco lo que veíamos de esos actos de trámite. Acordaros, y aquí os dejo una sentencia que también, esta sentencia la tenéis en la nota de la ficha, pero que la tenéis también en el tema 4, de 2020 del Supremo, que hablaba, dice, que la impugnabilidad o no de los actos administrativos viene determinada en los preceptos que acabamos de transcribir por la función del acto de que se trate en el procedimiento administrativo, en el que cabe diferenciar entre actos de trámite que tienen carácter preparatorio o instrumental y la resolución final, que decide el fondo del asunto y que pone término al procedimiento. De forma que los recursos solo serán admisibles frente a esta última y no frente a los actos de trámite, ¿vale? Con las excepciones de los trámites cualificados. Lo anterior no supone que los actos de trámite no sean susceptibles de impugnación, sino que únicamente, ¿vale?, que no pueden ser de forma separada del acto que ponga término al procedimiento. Esta sentencia es muy importante porque encierra, incluso en las dudas cuando está en el foro, no la ha aplicado porque la vi después y dije, bueno, pues no te igual caso porque tal. Claro, ahora me llegáis y me decíais una de las dudas. Lo tenéis ahí en el foro respondido, pero bueno, me interesaba dejar esto más de viva voz también. Artículo 52 de la Ley de Selección Local, 114, pactos que ponen fin a la administrativa. Claro, habla de resoluciones.
A ver, todos son resoluciones. A ver, no. Las resoluciones a las que se refiere son las del artículo 88 de la LEPAC, las que ponen fin al procedimiento. Resolución en sentido estricto, ¿vale? La que pone fin al procedimiento. Lo que no son actos de trámite. Es decir, los actos de trámite suelen ser actos que son de ordenación, que todos aquellos que tratan de reconducir el procedimiento hacia la resolución que ponga fin a estas cuestiones. El acto por el que se dice, oiga, ¿tiene usted que comparecer tal día? Pues es un acto administrativo. La admisión o no de las pruebas es un acto administrativo. Puede ser de trámite, a veces puede ser de trámite cualificado o no en función de, de cómo afecta a los interesados. En un procedimiento de concurrencia competitiva, pues hombre, es un acto de trámite. La admisión, ¿vale? Si te han admitido, pues bien, pero si no te han admitido, pues para ti no es un acto de trámite, para ti es un acto que te causa perjuicio y indefensión o te impide continuar el procedimiento. En función de a quién se dirige o cómo sea el interesado, ¿vale? Pues le afecta de una manera u otra. Eso es lo que decíamos que establece ese carácter o esa cualificación. Pero ¿dónde lo ponemos en el procedimiento? Porque claro, aquí tenemos lo que hemos visto aquí en la LEPAC. Es decir, el acto la providencia, no pone inicio al procedimiento. Y como es un ejemplo de lo que son actuaciones previas, pues estaría bien referenciarlo. ¿Para qué? Para que unamos esto a todo lo que tenemos o que hemos visto de la LEPAC. Porque está muy relacionado, es decir, el procedimiento de contratación, es decir, sigue las fases que vimos en la LEPAC, pero tiene sus fases o sus especialidades por razón de la materia. Y dices, antes del inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un periodo de información o de actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia, ¿no?, de iniciar el procedimiento. Pues el presidente quiere conocer el tipo de contrato, el órgano competente, el procedimiento de seguir. Pero claro, aquí se inicia, porque claro, ¿qué significa que se inicia el procedimiento? Para empezar a saber el plazo de duración del procedimiento. Entonces, a ver, hay que tener en cuenta lo que inicia y lo que no. ¿Por qué? Porque como vamos al 116 de la Ley de Contratos, dice, el expediente se iniciará, ¿no? La tramitación del expediente se iniciará por el órgano de contratación, por un acuerdo del órgano de contratación, motivando la necesidad del contrato. ¿Vale? Es una especialidad. Es decir, cualquier otro acuerdo, pero este requiere, ¿vale?, va a requerir la necesidad de motivar en los términos del artículo 28. Y además dice que esto debe ser publicado en el perfil del contratante. Insistió, cuando vimos esto en el tema correspondiente, en el tema 12, la importancia de motivar esto. Porque lo normal, lo que persigue el ordenamiento es que la administración actúe a través de sus propios medios. Y cuando va a pedir el concurso de terceros ajenos a la administración, a través de esto tiene una especialidad que son la contratación. Y la primera es decir, oiga, ¿por qué no lo hago yo? ¿Por qué lo tengo que sacar fuera? ¿Qué necesidad es la que tengo qué servicio que tengo que adquirir, la obra que tengo que realizar o esto? ¿Vale? La primera es establecer eso, esa necesidad. ¿Vale? Bien, ¿lo tenemos claro? Entonces, ni siquiera este acto, diría yo, está en la fase de iniciación. A ver, que lo podemos decir, pero ni siquiera está en la fase de iniciación, sino que lo considera como una actuación previa. ¿Vale? Pero no deja de ser también un acto administrativo. Pero sobre todo era importante esto, a los objetos de recurso, porque la duda que me consultabais era, claro, es que si dice resolución, pues también es resolución un acto de trámite. Resolución, pero no es la resolución a la que se refiere en los artículos 52 y 114. Se refiere a la que pone fin al procedimiento. ¿Vale? Esto es buena señal, pero cuando estas preguntas me las hacéis, empiezo a notar los efectos del pozo, porque ya noto cierta madurez, ¿vale?, a la hora de cuestionarse las cosas, a la hora de poder decir, hostia, esto, y le damos vueltas, entonces generan las dudas. Y aunque a veces las dudas parecen un poco así, realmente no es así. Eso es porque empezáis a entender esto. Y cuando se empieza a entender la materia, empiezan a surgir estas... pero aquí pone... Y empezamos a ver ahí cabos sueltos que necesitamos que atar. Por ejemplo, creo que está aquí, Ana, me hacía la pregunta de la duración del contrato cuando se prorrogaba. Me decía, yo ya sé que la prórroga no puede ser tácita ya, pero
Es decir, cuando tú llegas, ¿por qué hemos llegado a esa conclusión? Porque nos preguntamos, nos cuestionamos las cosas. Y eso es importante, porque al cuestionarnos esto, ya es empezar nuestro cerebro a hilar y a poner. Y eso es lo que nos va a hacer luego. Claro, hay una fase que da un poco de cebra. A ver, cuanto más sabes, es decir, yo no sé vosotros, pero a mí me pasa que cuanto más sé, más veo el precipicio, porque más te queda por saber. Dicen que la ignorancia es osada y la gente, pues en la ignorancia es un tal. Y yo me acuerdo de cuando empezaba a trabajarme estas cosas y a mirármelo, pues ya en la carrera, luego en la oposición, luego trabajando y tal y cual, pues te vas cuestionando cosas y esto es afinar el derecho. Es decir, darles soluciones que son de sentido común y luego ir buscando, ¿no? Como os he dicho muchas veces, que en algún libro está. Pero que lo que quiero decir es que estas preguntas son importantes porque además me vais haciendo bastantes y eso va denotando que hay ahí ya, que la llama se va encendiendo y que ya vamos, aunque os parezca a vosotros que es un tal, eso es buena señal. Siguiente cuestión. Venga, y entramos ya en la cuestión ya de la mesa de contratación tal. Si existieran criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor, ¿cuándo se valorarían por la mesa de contratación? ¿Qué me habéis puesto aquí? Bueno, pues lo que os decía, esta pregunta también la he puesto yo, no venía del examen, pero quería que, ya que íbamos a tocar la mesa de contratación, que bueno, viéramos un poco la mesa de contratación. Acordaros que el objeto de esto es también un poco sacarle punta a estas cosas que vemos de una forma pues un poco más tangencial, ¿no? Bueno, en primer lugar, acordaros que la mesa de contratación, ¿dónde lo tenemos, no? Y lo tenemos en el libro cuarto, ¿vale? Tenemos la adicional tercera, ¿no? Que habla de las tercera o segunda, ahora hablo de memoria. Pero bueno, con las especialidades del ámbito local, ¿vale? Pero también se nos aplica el libro cuarto. Tenemos que controlarlo un poco. Y en este caso lo primero, es decir, ¿por qué hace la mesa eso? Bueno, pues la mesa esto, acordaros que el 326.2 de la Ley de Contratos sitúa a la mesa como un órgano de asistencia técnica especializada. Entonces dice, hará las funciones estas, entre otras las que atribuyan por ley y en el desarrollo reglamentario, que es a donde yo quiero llegar. Primero, valoración de las proposiciones de los licitadores y luego, que es lo siguiente que vamos a ver, en su caso, la propuesta sobre cualificación de una oferta como anormalmente baja, previa tramitación del procedimiento a que se refiere el 149 de la ley. Las demás, bueno, pues, calificación de la documentación, ¿no? Composición del sobre A, propuesta al órgano de contratación de la adjudicación, ¿vale? Bien, pero nos vamos a esto. Esto tenemos que ir, ¿vale? A un Real Decreto que es el 817/2009, que desarrolla en la Ley de Contratos, ya sé que es la vieja, pero en materia de la mesa de contratación. ¿Vale? El 146 habla de las fórmulas, pero hay elementos que no son fórmulas. Entonces, nosotros dice, cuando la valoración de cuantificar es de forma automática, ¿qué automática qué es? Pues el precio, con fórmulas o sin fórmulas. ¿Vale? Lo digo porque es ahí donde viene la práctica de acción, ¿no? En todo caso, la valoración de los criterios de cuantificables de forma automática, aquí ya asume todos los precios, mejoras, tal, que sea automática, se hará siempre con posterioridad a aquellos cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. ¿Por qué? Porque lo que se trata aquí es de que, claro, si tú tienes que emitir un juicio y tú ya sabes las ofertas económicas que hay al principio, que dan al principio, eso te puede influir en la valoración, porque depende de cómo valores, pues le das o no. Entonces, bueno, sí, yo qué sé, tampoco tiene mayor historia, pero quiero decir, se trata de que prime la máxima objetividad posible. ¿Vale? La máxima objetividad posible. Significa esto que primero tú valoras lo que tengas que valorar y luego ya aplicas los criterios que son automáticos, que no requieren juicio de valor.
¿vale? Entonces, si queréis profundizar un pelín más, aparte de que os recomiendo, bueno, pues que el 323 pues lo tenéis que mirar porque establece las funciones de la mesa de contratación. Podría ser una pregunta corta, ¿vale?, que os pudieran hacer. En segundo lugar, ya nos encontramos con este reglamento que establece el funcionamiento. ¿Vale? Vale, ya no me meto en días porque, es decir, tampoco contestéis más de lo que os piden. Es decir, en este caso aquí lo que yo quería trabajar con vosotros era ver ese dónde pone exactamente que esto es así, ¿no? Para que, bueno, pues lo tengamos claro y tal. Y ahora vamos a que todo al final todo esto es la excusa para practicar lo de, bueno, pues el cálculo de las bajas temerarias. Nosotros lo que decíamos aquí, lo que partaba el supuesto es que a la licitación se han presentado 3 empresas, ofertando los siguientes precios unitarios. Una era 2.490, otra eran 2.400 y otra era 1.900. ¿Vale? Vale. Entonces, partimos de que el único criterio aquí es el precio. Entonces, si estamos en un primero, calificación de la documentación presentada. Si hay juicio de valor, tenemos que parar, porque hay juicio de valor y hay que valorar. Si estamos, como en este caso, directamente podemos abrir el sobre de los criterios automáticos. ¿Vale? Primera cuestión que tenemos que tener en cuenta. Que el artículo 149, ¿vale?, es el que establece la tramitación de las ofertas anormalmente bajas. ¿Vale? El 149. En este caso, vamos a mirar esto porque dice, primero, salvo que en los pliegos estableciera otra cosa, cuando el único criterio de adjudicación sea el precio, en defectos de previsión, es decir, que los pliegos te dirán otros, serán los parámetros que establezcan reglamentariamente. ¿Vale? Por tanto, primera cuestión, ¿dónde están los criterios? En los pliegos. ¿Que no hay criterios en los pliegos? Si solo es el precio, nos vamos al reglamento de contratos. Lo normal es que nos remitan ahí, no vamos a poner un examen poniendo unos criterios raros de evaluación y tal. Y aquí nos tenemos que ir al artículo 85, al famoso artículo 85 del reglamento de contratos. ¿Vale? Y aquí tenemos varios elementos para apreciar si hay una baja. Aquí aún fijaros que sigue la denominación anterior, que es desproporcionado temeraria. Y vemos aquí cuando hay un solicisador, bueno, pues por eso ya necesitábamos el presupuesto base de licitación. ¿Vale? Tenemos que tener esa magnitud en más de 25 unidades porcentuales, una baja del 25%, vaya, nada que decir, esto es facilito. 2, pues en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. Ya no hablamos del presupuesto de licitación, sino de la otra oferta, si hay una diferencia de más. Y ahora aquí nos encontramos con 2 supuestos, que es un poco se complican. Este, que es el que vamos a ver hoy, y el otro, que es cuando dan 4 o más. Este que tenemos de 4 más lo hemos trabajado en el caso 35 del tema 12. ¿Vale? Sí, nos remitimos ahí. Y el que vamos a trabajar aquí es este. ¿Vale? Es este. Cuando concurran 3 licitadores. Cuando concurran 3 licitadores. Entonces, a ver, ¿habéis puesto a alguien algo? ¿Habéis llegado aquí? ¿Habéis hecho un cálculo? A ver, lo vamos a ver y luego vais a ver que es bastante sencillo. Primero, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es decir, hay el presupuesto base de licitación son 250.000 euros, 2.500 por 100. ¿Vale? Y entonces hay 3 empresas, A, B y C. La A hace una oferta de 249.000 euros, la B 240.000 y la C 190.000. Entonces, pongo aquí. Lo primero que vamos a calcular es la media aritmética. La media aritmética, que la tenéis ahí, es el resultado de sumar todo y dividir entre 3. O sea, se suma la A, se suma la B y se suma la C. Se divide entre 3.
Entonces dices, bueno, ¿hay alguna, ¿vale?, que esté por debajo en 10 unidades porcentuales de la media aritmética? Sí. ¿Vale? En principio es la C. La C está en un 16,05%, 16 unidades porcentuales. ¿Vale? Pero pasa una cosa, que dice el parrafito es de amarillo. Cuidado, cuidado. Lo primero que vamos a ver es si hay alguna oferta que está por encima de la media incrementada en 10 unidades porcentuales. Entonces, si cogemos la media aritmética, ¿vale?, la veis, 226.333, y la incrementamos en un 10%, la multiplicamos por 1,1, da 248.966,67. ¿Cierto? Lo he calculado para que sea un poco así. Y nos encontramos con que está 33,33 euros por encima. ¿Vale? Vale. Entonces, no nos vale este cálculo que hemos hecho. Tenemos que volver a calcular. Por tanto, lo primero que tenemos que ver es esto. Y otra cosa importante, también lo he puesto ahí para que tal. En cualquier caso, se considera proporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. La baja de la oferta C está en 24 unidades porcentuales. Ha hecho una baja del 24%. Entonces, por esta última vía no la podemos excluir. Y como resulta que hay una que está por encima de esa de 10% de la media aritmética, pues tenemos que volver a hacer otro cálculo. ¿Vale? ¿Cómo haremos este cálculo? Excluyendo la alta. ¿Hasta aquí me sigue todo el mundo? ¿Hay algo aquí que no entendáis? Porque lo vamos a ver y diréis, pues vaya chorrada. No es tan complicado. ¿Vale? Pero hay que tener en cuenta presupuesto base de licitación. ¿Vale? Entonces, os dan la unidad a tanto y tenemos que cobrar el presupuesto base de licitación. ¿Vale, Juan? ¿Por qué? Pues porque tú puedes llegar, por ejemplo, en un contrato, mírate, en un contrato de obras no te lo planteas, que son todos precios unitarios y unidades y medidas. Tú te vas al pues esto es igual. En un contrato de obras son ladrillos, mortero, hierro, tal, y aquí son guantes. Pues vale, pues son guantes, pero el tío necesita 100 guantes. Vale, lo entendemos aquí. Entonces, vamos a la siguiente cuestión. La siguiente cuestión es que ya dice, bueno, ahora hemos hecho, ahora sí que vamos a buscar las ofertas inferiores en 10 unidades porcentuales de la media aritmética, pero de las excluyendo a la que sobrepasaba. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Ahora tenemos que la que sobrepasaba era la A. Y la A la hemos excluido. Entonces, ahora la media aritmética pasa a ser 215.000, que son 240 más 190 entre 2. ¿Vale? Y ahora a 215.000 le hacemos una baja del 10%. ¿Ah? Y si no me he equivocado con la extra y tal, bueno, me dabais bien, son 193.500. Y ahora sí, ¿cuáles están por debajo de 193.500? La C. ¿Por cuánto? Por 3.500. ¿Vale? Y ahora yo os pregunto, ¿y si está en baja temeraria, qué hacemos? La respuesta es, está la C. Pero cuidado porque estoy usando una terminología incorrecta.
Porque no hablamos de baja temeraria, hablamos de oferta anormal, ¿vale? O desproporcionada. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿La excluimos directamente? Pues ahí entramos a lo que decía el artículo 149 de la Ley de Contratos. Es decir, y si os acordáis, cuando hablábamos de las cuestiones incidentales, que son aquellas, creo que es el 71 de la LEPAC, hablo de memoria, ¿vale? Aquellas cuestiones que son como los afluentes del procedimiento, pequeños procedimientos, como la recusación, por ejemplo, es uno de ellos, pero en la Ley de Contratos tenemos un específico, que es una cuestión incidental, que es ver si la oferta está en baja temeraria o no. Entonces, y está en baja temeraria y ahora tiene que justificar. Hay una presunción que se llama de temeridad, si queréis, o de anormalidad. Esa presunción se tiene que romper a través de un procedimiento, una cuestión incidental que es contradictoria, en la cual se va a decir. ¿Y qué se resolverá cómo? Pues con un acto de trámite que para esa empresa la hace, pues será cualificado. ¿Vale? Y que también puede ser cualificado para los demás y susceptible de recurso. ¿Por qué? Porque tú no tienes un derecho subjetivo, pero sí tienes un interés legítimo. Porque evidentemente, si se acepta que la empresa C no está en temeridad, porque según se ha demostrado aquí, claro, la oferta se la queda él. Entonces, tanto la empresa A como la empresa B, sobre todo la empresa B, va a decir, oiga, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque usted no ha justificado. Porque claro, tú ten en cuenta que son unos guantes que tienen que tener un proceso constructivo, un proceso de cosido y de tal, ¿no? Con unos materiales especiales que cumplen unas etiquetas y que eso al final pues tiene unos costes. Esta empresa tal, usted está fuera de aquí de mercado por alguna razón que desconocemos. El tipo te puede decir que yo solo hago esto, tengo mejores precios de los proveedores, 1000 cosas. Pero quiero que entendáis el rollo también desde la perspectiva de la LEPAC. ¿Vale? Entonces, pues bueno, pues este es el cálculo. ¿Qué ocurre? En el otro que tenemos, cuando son 4 más, pues nos pasa igual. Cuando concurran 4 mediadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales de la media aritmética presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a esa media, en más de 10 unidades porcentuales se procederá al cálculo de una nueva media solo con las ofertas que se encuentren en el supuesto indicado. Que no se encuentren, perdón, en el supuesto indicado. Es decir, vamos a quitar de esa aquí, pues quitaremos las que superen las unidades porcentuales de más de la media aritmética. Claro, si el número de restantes son 3, pues la no será sobre las 3 de menor cuantía. Pero no, solo podremos quitar la que esté por encima, porque si no nos quedamos sin. ¿Vale? Es decir, como mínimo tienen que quedar 3. Y luego aplicaremos esto igual. Esto lo tenéis explicado en ese caso práctico en 4, bueno, hacer las pruebas y tal. ¿Vale? Aquí os dejo un enlace a la hoja de cálculo que he hecho yo para que le pongáis números y zorréis, lo veáis y tal. En el caso 35 tenéis la hoja de 4 y luego aquí, en el caso, ayer buscando y tal, encontré pues dentro del ministerio una hoja de cálculo que está muy bien hecha y que está por la plataforma de contratos del Estado. Y entonces, bueno, básicamente comprobé mis resultados y comprobé todo, es lo que ponía, pero también para que hagáis vosotros o veáis esos cálculos y lo vayáis probando, ¿vale? Y yo creo que ya le hemos quitado un poco a las... Sí, es lo que acabo de leer, Juan, el punto 4 del artículo 85, cuando era para 4 más. El caso que hemos visto es el 3 para 3 ofertas. Cuando hay 4 o más, se aplica esto. ¿Esto que me dices cuándo es? Claro,
cuando hay 4 ofertas, pues como mínimo tienes que hacer 3 este cálculo de la media. Entonces tienes que quitar una. Cuando son 5 o tal, pues como mínimo tienes que dejar 3. Claro. Si son 3 ofertas, se aplica el que hemos visto, que es el 85.3. Si son 4 o más, ¿vale? Tienes que cogerte del otro. Cuando concurran 3 licitadores, cuando concurran 4 más es el otro. Entonces, pues ahora que lo tenéis fresquito, acordaros de trabajaros los casos prácticos, ¿vale? Este es práctico del todo. Hemos desmitificado, no sé, el cálculo de la baja temeraria, que no es para tanto, ya nos queda claro y ya lo tenemos para siempre, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí.